Muy buenas noches, estamos en tercer grado y hoy nos acompaña Joaquín López Dóriga. Hola, doctor. Carlos Marín. Buenas noches. Adela Micha. Buenas noches. Denise Merkel. Buenas noches. Y Ciro Gómez Leiva. Doctor. Quien nos va a presentar hoy el tema de los maestros. Finalmente, lo que sabemos es que después de 50 días, más de 50 días de plantón, de manifestaciones, de bloqueos y de muchas negociaciones con la Secretaría de Gobernación, la sección 22 anuncia que se regresa a Oaxaca y reinician las clases el próximo lunes. Dice, sin embargo, que deja un plantón representativo aquí en el DF. Cuéntanos un poco, Ciro, cómo ves ese tema tú. ¿Cuáles son los datos centrales y qué decir al respecto? Fueron un poco más de 50 días. Ellos llegaron al Zócalo en mayo. Entonces estaríamos hablando de casi 5 meses y llevan, porque ahí siguen todavía, más de 3 semanas en Plaza de la República. El domingo, el fin de semana, dijeron que ya se iban, que iban a dejar una representación de un grupo representativo ahí en Plaza de la Constitución, pero que habían acordado en sus asambleas que ya tenían que regresar a sus estados. Es toda la información que tenemos porque ni se han ido. Hoy volvieron a hacer bloqueos en la Ciudad de México. Se sigue insistiendo que vienen a reforzar este plantón simbólico, representativo, maestros de otros lugares. Lo cierto es que los que se fueron ya de la Ciudad de México y seguramente los que se irán en las próximas horas, se van sin reparar un solo daño, doctor. Nada de que destrozaron un comercio, afectaron personas, se van sin reparar un solo daño en un monumento más a la impunidad, ¿no? Y dicen, hay versiones de que se van con una serie de negociaciones que, entre otras cosas, el gobierno federal les concede interlocución en 22 estados. Cuando empezó este conflicto, la CENTE eran 6, 7, 5, 8 estados, hoy son reconocidos en 22 estados. Está la discusión con gobiernos estatales de si les van a pagar estos días o no, si les van a pagar bonos o no, no queda muy claro, y se van. No ganaron, evidentemente, porque venían a echar abajo la reforma educativa, cosa que era muy difícil, no lo lograron, pero al parecer se van, bueno, seguro se van sin pagar nada. Hasta donde tengo entendido, sin ningún problema legal, y probablemente van a acabar cobrando todos estos días que estuvieron allá. Dicen, eso sí, y dice el gobernador Gabino Cue, que van a reponer las 8 semanas de clases allá en Oaxaca. Yo quiero saber quién va a ser el interesado. Si estuvieron aquí 8 semanas sin dar clases, ¿alguien se los imagina? No. 8 semanas consecutivas quedándose todas las tardes para reponer los días perdidos. Ni así la reponen, Leopoldo, porque el ciclo empezó en el país el 19 de agosto. Van a regresar a clases 2 meses después. Estamos hablando del 14 de octubre. De 14 de octubre al 15 de noviembre es un mes, a las vacaciones del 15 de diciembre son 2 meses. Y si quitas todos los puentes del 20 de noviembre, del 1 de noviembre, del 12 de diciembre, no hay modo de reponer las clases. 1.300.000 niños, y me parece que es un daño más grave, Ciro, sin minimizar el que se provocó en el Monumento de la Revolución a los comerciantes. Y en el Zócalo antes. Y en el Zócalo antes. A mí el daño más grave me parece que hay 1.300.000 niños, Leopoldo, de los más pobres del país, de los más olvidados del país, de los que tienen más retraso educativo del país, sin clases, 2 meses en la total impunidad. No es nuevo esto, porque en la última década no ha habido un solo año que en Oaxaca se haya cumplido un ciclo escolar completo. Pero nunca se había llegado, no recuerdo si cuando el problema de la APO... ¿En Oaxaca? En Oaxaca sí. Fue tan grande el paro. 5 meses. Pero no me acuerdo si estuvieron las clases totalmente suspendidas. En la mayor parte, al menos en la ciudad. Sí. Estamos hablando de 1.300.000 niños, de los más pobres, de los más olvidados, sin clases durante 2 meses. Ese daño es irreparable, por más que digan que van a reponer el tiempo. A ver, regresaremos a ese tema del daño, pero vamos al proceso. Es decir, ya vamos a dónde empezó esto y dónde parece que va a acabar, porque no se han retirado, se retirarán de a poquito. De a poquito para empezar clases el lunes en Oaxaca. Pero empieza una negociación, Denise, una negociación en donde estos tienen la pretensión muy clara de que la reforma se eche para atrás. Primero de que no se apruebe, después de que se eche para atrás. Y ahorita se van, no sabemos exactamente a cambio de qué se van, pero ciertamente no se van a cambio de que la reforma se eche
para atrás, digamos, ese punto está ahí. Y lo que vimos también es cómo la dirigencia, sobre todo de la sección 22, iba y venía en esta lógica de asambleísmo con distintas propuestas y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo los votos. Es decir, la votación anterior no se retiraron por unos 400 votos que perdió la dirigencia que proponía retirarse. Ahora ya la votación quedó como 2-1 a favor de sí retirarse con este plantón simbólico. ¿Cómo ves esas negociaciones? ¿Fueron buenas negociaciones, malas negociaciones? ¿Cómo queda ahí el balance? Mira, tú lo decías, ellos vinieron diciendo nosotros queremos echar atrás lo que ya estaba aprobado, que era la reforma constitucional y las reformas, las leyes secundarias. Lo intentaron, sin embargo no estoy segura que ese sea el objetivo último de las dirigencias, seguramente sí lo buscaban, pero cuando he preguntado en estos días quién ganó, a quienes saben del movimiento magisterial, me dicen que los maestros. Es decir, podrán haberse ido algunos de los movilizados pensando que no habían logrado el objetivo último, que finalmente era casi inalcanzable, no se puede ir en contra de la votación de la Cámara de Diputados, del Senado y de las legislaturas locales. Sin embargo, se llevan dinero, se llevan mucho dinero, que les permitirá tal vez regresar a hacer más marchas. Se llegan un reconocimiento por parte de la autoridad de su capacidad de interlocución y después una cosa más delicada, creo yo, es siguen con el control sobre el sistema educativo en Oaxaca, lo que les permitirá en una situación muy tensa, creo, regresar a algunas escuelas donde los padres de familia las habían tomado, donde se estaban dando clases. En su enfrentamiento con la 59 parece ser que tienen el respaldo del gobernador Gabino Cue. Es decir, evidentemente hay dos aspectos. Ellos se van en sus objetivos, sobre todo la dirigencia, ganando. Y después el Estado mexicano, visto en otro nivel, por otra parte logró pasar unas reformas que no sé si se aplicarán en Oaxaca, pero que seguramente se aplicarán en la mayoría de los estados de la República y que también cualquiera que hables con ellos te dicen que son un avance en la recuperación por parte del Estado del control del sistema educativo. Entonces, pues ellos ganaron, en su juego. Es decir, el Estado gana en la reforma, estos ganan en cuestiones muy particulares, muy concretas, digamos, de prebendas, hasta donde sabemos, porque nadie lo ha dicho claramente. El Estado también tal vez gana en que desactiva, al menos pareciera momentáneamente, como quiera, este conflicto, o le baja de intensidad, cuando empiezan a activarse otros temas como la reforma fiscal, como la reforma energética, de las que también hablaremos aquí. Tengo que hacer un corte, pero quiero regresar contigo, Carlos Marín, porque has escrito tú en sentido contrario a lo que dice Denise, diciendo que no ganaron, que perdieron. Hacemos un corte y regresamos. El balance, con el paréntesis de que, suponiendo que en efecto se vayan este fin de semana, pero bueno, el balance. Sí, doctor, yo recuerdo algo que ya planteé aquí en alguna ocasión. Creo que gran parte de la incomprensión o el desconcierto de lo que ha sucedido con la CENTE es tomar en serio el discurso de la CENTE. Es decir, creer de veras que se trata de un movimiento magisterial o gremial o educativo. La CENTE es el grupo de presión más poderoso y temible de una de las entidades de la Federación, que es Oaxaca. Es una agrupación con aspiraciones políticas no confesadas, vergonzante, diría yo, que la hacen más bien como de especie de partido político tolerado o grupo de presión, dices tú. Pirata, un grupo de presión en busca siempre de prebendas económicas y políticas. Es una agrupación que con el gobierno de Oaxaca, y no solo el de Gabino Cue, sino desde el de José Murat y el de Ulises Ruiz, estableció una relación delincuencial, es crimen organizado, porque para que haya crimen organizado tiene que haber agentes del gobierno metidos en la movida. Creo que lo desconoce Ciro, pero es importante que aquí aprenda. Entonces, la CENTE impone al secretario de Educación, que se llama Instituto en Oaxaca, y con Gabino Cue le hizo comprometerse desde su campaña a que habría una educación especial en Oaxaca. Tanto que están trabajando un proyecto entre el Instituto de Educación de Oaxaca y la CENTE para que sea su reformita. Bueno, dado eso, Carlos, ¿cómo es el balance? Un movimiento que desde el punto de vista discursivo, en lo que tiene que ver con la reforma educativa, fracasó evidentemente.
pero ¿qué sí ganó? Los espacios de poder y dinero. Se lleva más de 100 millones de pesos. Pero ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Pregunto. Perdón, pues ojalá pues, Tú lo has te voy a regalar reportado. una suscripción de Milenio, lo hemos publicado. Con personas que dicen como, por ejemplo, les van a dar más de 100 millones de pesos para las normales de Oaxaca, que son 7, 8, que maneja la CENTE, no para la preparación de profesores, sino de cuadros para la organización. Yo lo que leí en Milenio es que iba a ser dinero, en todo caso, para infraestructura de escuelas. Así se le llama, se le tiene que dar alguna coartada verosímil. Entre los acuerdos que hicieron que hagan esta movilización ahora a Oaxaca, pobres oaxaqueños, porque los afectados no son 1.300.000 niños, calcúlale 4 o 5 de familia, estamos hablando de 5 o 6 millones de familias ligadas a niños a las que les han estado pudriendo la vida estos 2 meses. De personas. Y el acuerdo implica que los profesores que se han trabajado de la sección 59, que no han faltado un día, les regresen como botín de guerra 7 u 8 de los planteles que maneja bien la CENTE. Que ese es otro problema que se va a enfrentar. Es un La semana que movimiento, viene. desde cualquier punto de vista, condenado a desaparecer, igualito que la tarántula azul del Amazonas o el oso panda, quizás. ¿En cuántos Porque años, Sí, Marín? fracasó Ya que bueno, a ver, hacen ya. el pronóstico, Sí, ¿en perfecto. cuántos A mí años? pero me llama la atención el abucheo. Que no porque te- Pero es que puede no, ser pero que ante danos información más preciso concreta y el- precisa Sí, venga el sabotaje a un foro que se supone libre de expresión. Yo creo que, a ver, es que, perdón, doctor, déjame rescatar la eso. información En dura la tanto, en predicción. tanto maestros, en tanto educadores, no lograron que su modelo educativo, digamos, se impusiera. Se impuso la reforma. En tanto grupo de presión, ganaron muchas cosas, dice Carlos Marín. Sí, pero yo no estoy de acuerdo que no prospere su modelo educativo en Oaxaca, por Claro. ejemplo, porque Sería pues, inconstitucional. en los hechos pueden boicotear la reforma, que es justamente lo que van a hacer. Es decir, todo parece indicar que se regresan con dinero. Se regresan, les van a pagar todos estos días que no Con trabajaron, les van a dar su reconocimiento, bono. con interlocución. Con interlocución que antes no tenían, cosa que tiene ahora muy enojado también al sindicato, porque eran los únicos interlocutores. Y en los hechos van a boicotear la reforma. Tú dices, ¿van a hacer una reformita? Pues sí, van a hacer su propia reforma educativa y van a boicotear la reforma educativa. En los hechos no va a ocurrir, El no va a haber aspecto un general del censo país, de maestros perdón, ahí. Hay un aspecto general del país Entonces- nada más que sí hay que retomar, creo yo. Pero bueno. ¿Qué es? Pues que sí, esto ocurre en Oaxaca. Era muy difícil imaginar de todos modos que en Oaxaca se pudiera hacer algo a corto plazo con un movimiento de este tipo. Ahora, el triunfo fundamental, si hay que recordarlo, que es la reforma. Es decir, ahorita estamos viendo solamente el tema de este movimiento y sí creo que haya ganado en términos de lo que ellos aspiran a tener como pequeño grupo. Como situación de educación a nivel nacional, creo que no podemos perder de vista lo que significa Que hay una la reforma reforma que se haya aprobado educativa este que tema. se aplicará en la mayoría del país. Efectivamente, estoy segura que Sin tratarán de duda. hacer todo para reventarla en Oaxaca, Ahora. pero si lo valoramos, si valoramos el movimiento de ellos en sus términos, sacaron mucha raja. Sí. Si lo Sacaron valoramos en mucha términos ampliamente de educativos Estado. a nivel nacional, Sí, es otra Fortalecido. cosa. y es más, yo creo, Fortalecido. Leopoldo, me da la impresión por momentos de que esta exigencia de que se derogue la reforma constitucional en materia educativa fue un pretexto. Sí, claro. Sí, claro. Fue un pretexto para lograr las prebendas locales. A ellos no les importa lo que pase, con el modelo educativo en Coahuila o en Veracruz. Claro. A ellos les importan sus cotos de poder en Oaxaca. Y ahí son una fuerza indiscutible. Es la fuerza más influyente que hay. Y ya vimos que trasladaron ese método al Distrito Federal y durante meses vimos lo que no habíamos visto, Leopoldo. Ni siquiera lo vimos durante el bloqueo de 2006 de Andrés Manuel López Obrador del Zócalo Reforma, porque en algún momento fue un bloqueo de tiendas de campaña. Aquí vemos una militancia activa, decidida, organizada y disciplinada que fue capaz de paralizar y poner de cabeza a la Ciudad de México. Quizá lo importante de la negociación que tuvieron en la Secretaría de Gobernación es que finalmente se fueron, porque finalmente también veo que hubo un cambio de estrategia. Antes tenían una reunión, salían y contaban lo que iban a hacer, lo que exacerbaba Sí, fue cambiando. a los más duros de las bases, ¿sí? Cuando llegaban a plantear a las bases que llaman, a la Asamblea, las propuestas de gobernación,
ya las habían votado en contra ellos, digo, sin que las propusieran porque ya las conocían. Vimos que en el último tramo, sobre todo en los últimos 10 días, salían los dirigentes de la sección 22 y no hablaban. Y porque se son iban arreglos vergonzantes, por eso, y seguramente ilegales. Y se iban a las bases y finalmente así se logró. El anuncio de que se fueran y las primeras señales de que se van. Pero todavía no ocurre. Vamos a ver, yo tengo alguna reserva, sin embargo, fueron muchas las prebendas que obtuvieron, Leopoldo. Ya regresarán. Pero déjame que lo ponga así, Joaquín, desde la perspectiva del Estado, porque creo que sí, lo estamos evaluando desde la perspectiva de ellos, ¿por qué no lo evaluamos desde la perspectiva del Estado? No había solución buena, ninguna solución era buena, porque no iba a haber una solución en que se regresaran, nada más porque los convencieron, porque hablaron 4 veces con ellos. No existía la solución de la fuerza pública, entonces tenía que ser una solución negociada. Y negociada implica dar y recibir. Y eso fue lo que se logró. Y como dicen, en política lo que puedes pagar es barato. Yo creo que desde la perspectiva del Estado, la reforma va. Y si vemos esto como ha pasado en las reformas políticas, en la historia de las reformas políticas en México, que desde el gobierno se hacía una reforma esperando que al final pudieran seguir controlando las elecciones, pero las oposiciones van ganando, va a ser lo mismo aquí. Es decir, ellos piensan que no se va a aplicar. Ya veremos si no se va a aplicar, porque lo que vemos es que finalmente las reformas acaban imponiéndose. Y último punto también creo. Creo que hay temas muy grandes en adelante. Ya la reforma electoral se sacó. Hay que sacar otras 2 reformas. La educativa. Falta la reforma, sobre todo la política, pero me refiero a aquella que puede movilizar más, es la energética, ya está Andrés Manuel López Obrador, y la fiscal. Desactivar esto en este momento sí, claro. es a lo mejor un mal menor para un bien mayor. Sería mi opinión, Joaquín. Sí, ahora es muy interesante esto, Leopoldo. El tema del sindicato de maestros, en abono a lo que estás diciendo, pues no lo negoció el secretario de Educación Pública. Lo tuvo que negociar el secretario de Gobernación, lo que te refleja que es un asunto estrictamente político, no educativo. Y con un grupo que, como dice Carlos Marín, que creo que no lo había escuchado, Marín, pero tienes razón, es probablemente el grupo de presión más importante que hay en el país. Y a lo mejor no en Oaxaca, a lo mejor en el país, por sus tácticas. Estás enfrentando ese grupo de presión desde el Estado. Y lo descontaba el Estado, ¿no? El Estado sabía que iban a salir y que iba a durar. Yo creo que, digamos, ha sido muy difícil para la ciudad, pero al mismo tiempo creo que nadie no podía esperar que una reforma educativa, y por alguna razón le habían dado la vuelta a otros gobiernos, es decir, esta reforma iba a implicar una serie de manifestaciones que iban a traer a la Ciudad de México y le iban a poner de cabeza. Efectivamente, creo que en ese sentido, por eso hay que evaluarlo desde varias perspectivas. Sí, creo que desde su grupo sacan una serie de cosas. Por otra parte, prevalece la reforma educativa, y eso es algo que hace un año hubiera sido... Veo que sí lo me hace. Ahora, Leopoldo, en todo el mundo donde ha habido reformas educativas, y me voy a Europa para no irme más lejos, en Portugal, en España, en Italia, en Francia, en la Gran Bretaña y en Alemania, cada vez que ha habido una reforma educativa importante, los maestros han volcado en protestas a la calle. Sí. Pero al final ha prevalecido. No, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Todas las reformas traen presiones, como dijo el presidente Peña Nieto, hasta en Suecia, ¿no? Alguna vez. Seguramente, y estoy de acuerdo contigo, lo que se puede pagar, lo que se puede comprar en política es barato. Nunca hubo una opción de fuerza por la cantidad de maestros y por las tácticas que seguían. Y en ese sentido, bueno, si este fue el arreglo, yo sí creo que al gobierno le terminó saliendo barato. Nunca los gobiernos se han preocupado mucho, ni los federales ni los locales, de cómo afectan la vida cotidiana estos movimientos de la gente. Eso no les importa, ¿no? Pero también dejar asentado, y perdón aquí por... Lo que decías de la impunidad. Dejar asentado, seguimos moviéndonos en la lógica, o el gobierno, los gobiernos se siguen moviendo en la lógica de premiar lo artero. Se cometieron una cantidad enorme de delitos. Muchos de ellos tienen registro de todos los medios de comunicación. Eso no importa, es producto de la negociación. Que no se hable de Estado de Derecho, ¿no? Que no se hable del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es otro de los puntos que se negocia en todo esto. Que quede claro, quizá fue la mejor solución. Sí se van, ¿eh? Exacto. Sí se acaban. Y es que sí compraron tiempo, en realidad. Quizá sí le salió barato al gobierno federal políticamente, pero al que le salió carísimo, es a Miguel Mancera.
Ah, sí. Este conflicto, el pagano de este conflicto, en cuanto a costos políticos, es Miguel Mancera. Yo ahí discrepo también. No, yo estoy de acuerdo. A ver, el tema del gobierno del Distrito Federal se me hace interesante discutirlo. Vamos primero con Ciro, a ver, para tener los dos puntos de vista. ¿Por qué discrepas? Yo no. En opinión pública pareciera que sí, las encuestas que Pareciera hemos que sí, visto. las no- encuestas. Discrepo, ¿eh? A ver, las encuestas que salieron esta semana, que han salido en los últimos días, me parece que están midiendo el efecto inmediato. Claro, yo están midiendo el enojo natural que produjo todo esto. Y la culpa se la están cargando al jefe de gobierno del Distrito Federal, Ah, lo cual bueno, me estamos de parece, acuerdo. allá voy, yo no creo. Y vuelvo a lo mismo, sí se van en los próximos días, que este sentimiento en contra de Mancera, sin duda existente hoy, se Por tenga eso yo las digo que próximas al semanas. día de hoy, bueno, al día el de hoy, costo, sí. bueno, es que yo no puedo, Pero yo no puedo finalmente, predecir como Carlos, sí. yo me voy al día de No, hoy. yo no predigo y estoy Carlos de acuerdo pronostica, contigo. Marín, y no entiendo pronostica. estas agresiones Entonces, y Leopoldo, descalificaciones. pero el Yo gran quisiera, pagano- Polo, que dejaras ya que ellos Al día de se hoy callaran y puede me dieras ser, ¿eh? oportunidad. Al día No, de yo hoy, quiero por que tú y supuesto, Adela hablen, por al favor. día de hoy, Tienen puntos que hacer. el día de hoy, y el mismo Mancera lo ha reconocido, el Sí, mayor sí, sí, costo, sí. el Estoy de pagano de Pero esto. no creo que va a Sí, ser. porque lo que, no, porque creo lo que- que no creo despertó es esto, grave, Adela, no creo lo sea que grave. despertó esto es una sensación, algunos dirían incluso histeria, de que el Estado debe actuar con la Sí, fuerza de, pública. de que fue tibio, pero yo creo que otra vez le salió barato. Es decir, pudo haber sido Claro. mucho peor. Entonces, otra vez, Sí, pudo haber pues sido. le salió Ah, no, barato. pero estamos Pero el evaluando mayor lo que costo, pasó. pero volviendo a la Sí. realidad del hoy, Sí. pues pudiera haber sido mucho peor todo. Sí. Sin embargo, al se lo día de lleva hoy el por mayor se lo costo lleva él hoy se lo por lleva hoy, pero Mancera. yo sigo pensando que le salió barato. Pudo haber sido mucho peor. Creo que actuó bien. No, creo que este Prudencia. tema... creo Ahora, que ¿por este qué no tema- cierras tú esta discusión? Muchas gracias, doctor. Creo que este punto, yo diría anecdótico, lo que tiene que ver con Miguel Ángel Mancera, es lo que puede definirse como una querella estéril. Mancera, por supuesto que más allá de la opinión inmediata, pues hizo lo que tenía que hacer. No podía ponerse a dar a palos A ver, a 10,000 personas. nadie- O a nadie 20. No, planteó- era Piense ese. eso, Nadie porque... planteó eso. No, sí, acaba de recordar el doctor, es que dices nadie, tú que dices que yo predigo, y acabo de, lo podemos corroborar si corre en su casa la grabación, el público, el doctor Gómez acaba de recordar ¿Qué? que hubo gente que con histeria, yo lo llegué a plantear, creo que pues al principio... Sí. Del Sí, conflicto, te cité a que ti, de querían hecho. palos, que querían que reprimiera. Entonces no lo estoy inventando, lo dijo el doctor. Y, doctor, si tú mientes, Yo te es cité a ti. otro problema. Y muy bien citado, porque es cierto, había gente que quería palos. Pero eso Yo no digo, tiene nada que ver Mancera con- hizo lo único que podía hacer, no, lo que no se puede hacer, pues, solo es imposible. Y Pero eso no tiene nada que ver creo con que lo que- esto es anecdótico. Lo grave para mí es que prevaleció, como apunta Ciro, la impunidad. Hay mucha gente agraviada, afectada en su patrimonio, afectada en sus actividades laborales, queda impune. Y yo no sé qué le habrá hecho Oaxaca a la Federación, pero hay que ponerse en los zapatos de los restauranteros, de los meseros, de los taxistas de Oaxaca, y no solo de la capital, sino de Tlacolula y de algunos otros lugares en Puerto Escondido, lo que será decir, ahí vienen de regreso. ¿Quiénes vienen de regreso? Maestros mal preparados, es parte del cascajo magisterial del país. Hay que decir las cosas por su nombre, que como ha documentado Denise en los reportajes que ha presentado en su programa, trabajan 2 o si acaso 3 días a la semana. Este problema no lo va a poder enfrentar Gabino Cue Sí, lo con un rebasa. instituto alcahuete y asociado delincuencialmente con la CENTE sin el apoyo del gobierno federal. Bueno. Pobres oaxaqueños, les cayó la CENTE. Un comentario final, porque Sí. decía él que lo que habías dicho tú era... Sí, lo de Mancera sería personal y no que le era pasa no está nada. mal. una discusión estéril, dijo, o algo así. Sí, yo sí, estaba es- Si recorremos el video para atrás, Es a lo mejor irrelevante. puedo rescatar vaya. las palabras no es frívolo, exactas. es irrelevante. O sea, No, es no me irrelevante, parece. mira. Yo no lo creo. Quien domina la irrelevancia habla de lo irrelevante, pero en fin, lo que yo estoy señalando es que tú habías mencionado que al gobierno... ¿Qué fregadazo me puso? Oye, Yo no hablo de tus calcetines. a ver, Bueno, a ver, tú dices que no es irrelevante, no, Juan. no, es que se había planteado aquí que al gobierno federal había salido barato el tema de los maestros, el problema este. Yo lo que dije es que
Si al gobierno federal efectivamente le había salido barato porque pudo pagar y sacar adelante y mantener, mejor dicho, la reforma educativa, que si da la relación costo-beneficio efectivamente es barato, al que le salió muy caro este movimiento en cuanto a imagen es a Miguel Mancera. No hablé ni de la represión, ni de lo que podía hacer, ni de lo que no podía hacer, ni de lo que hubiera podido haber hecho, no. Solo dije que al día de hoy el pagano de este conflicto se llama Miguel Mancera. Que lo puede reponer, superar, arreglar, sin duda. Pero al momento. El costo fue para... A ver, Denis, un comentario final. Y vamos a transitar al tema interesantísimo y de interés personal de todos nosotros y de quienes nos están viendo de la reforma fiscal. Pero un último comentario sobre esto. Que a mí no me parece para nada irrelevante el costo político que efectivamente ha tenido al día de hoy, y no sé si esto va a aguantar, de Miguel Ángel Hoy va a Mancera. caer. Efectivamente me parece importante porque afecta en la imagen de un gobernante que tenía muy buena imagen, que se ve como sobrepasado. Efectivamente pudo haber sido peor, pues sí. Pues sí, ante la ciudad. Pero frente a una ciudad en donde este señor llegó con muy buena popularidad, le toca este conflicto, sale afectado por el conflicto. Bueno, pero es que yo no sé, él sale afectado, la opinión pública achaca a este señor llamado Miguel Ángel Mancera una incapacidad de ponerle un coto a lo que Ciro llama. Como Ciro, cuando moleste por un comentario a la audiencia, o tú, que la molestes, o yo. Esa es la afectación. Uy, qué miedo. Está por caer Miguel Ángel Mancera. En serio, no entiendo. No. ¿Quién Bueno, dijo que está por yo caer? sugiero que ¿Qué hagamos cosa? un corte y regresemos con el tema de la reforma fiscal. Por caer. Parece que hay cambios importantes que se están planteando en términos de impuestos que se propusieron y que ahora están cambiando o desechando. Un tema interesante, regresamos. Pues yo creo que estamos viviendo los momentos decisivos para la reforma hacendaria. Ya veremos en los próximos días. Dicen que inclusive tan pronto como la próxima semana cómo va a quedar finalmente el planteamiento. Hubo una propuesta, una iniciativa desde el gobierno y lo que ya sabemos es que hay cambios importantes que se han hecho. Sabemos que el secretario de Hacienda se reunió con distintos grupos, platicó con ellos. Sabemos que los legisladores también han tenido reuniones muy importantes con distintos grupos para oír sus distintas perspectivas sobre la reforma y que a partir de eso se empiezan a anunciar cambios. El Consejo Coordinador Empresarial hace un par de días empieza a anunciar algunos. Inmediatamente sale Manlio Fabio Beltrones, el diputado, dice, hey, los que los decidimos somos aquí, los legisladores, y sí, va a haber cambios importantes, sobre todo aquellos que tienen que ver con el IVA que puede pegar a las clases medias, ¿no? IVA en colegiaturas, IVA en hipotecas, IVA en renta de casa habitación, este tipo de cuestiones. Y hoy sale ya el PRI, digamos, en grupo con el presidente Camacho, el presidente del partido Camacho, diciendo, en efecto, estamos con la reforma del presidente, con su sentido social, pero hay ciertos temas que vamos a ajustar y hay acuerdo entre los partidos de ajustar. En esencia, yo como veo esos ajustes, más allá de los detalles, es que quieren suavizar, digamos, lo que sería el golpe grande, pequeño o mediano, pero el golpe a ciertos segmentos de la clase media, ¿no, Denise? Sí, y bueno, yo creo que también respondiendo a lo que ha sido también muy interesante ver, que ha sido una movilización de muchísimos grupos que van desde el Consejo Coordinador Empresarial hasta los defensores de que no se le ponga el IVA a las croquetas para perros. Es decir, que ocurre y que es sano en cualquier democracia donde los grupos salen a defender sus puntos de vista y efectivamente yo creo que los partidos políticos, dices con todos, yo creo que en este caso son PRI y PRD, están haciendo una especie de balance político de hasta dónde pueden ir y hay ciertas cosas que decidieron las van a dejar fuera. Va a ser interesante, hay que esperar todavía ya el texto que vaya a salir del trabajo en comisiones, pero va a ser interesante ver en detalle qué ocurre con algunos casos como el de la frontera, qué pasa con el peso a por litro de bebidas azucaradas, en fin. Pero el sentido es el que tú estás diciendo, tratar de que, según quien defina, esa clase media, porque hay algunos que dicen, perdón, pero esto no le afectaba a la clase media, pero digamos lo que se ha considerado como la clase media se sintiera afectada y es a lo que van a tratar de disminuirle el impacto. Creo que tocas un tema que me parece muy interesante y es en efecto lo que políticamente se está viendo, más allá de los detalles. Si oyes, por ejemplo, a Silvano Aureoles,
Pues su discurso es muy parecido al del PRI, es decir, están trabajando sobre los mismos temas, a lo mejor hay algunas discrepancias, pero evidentemente hay un acuerdo sustantivo sobre el sentido de la reforma y sobre los ajustes que hay que hacer. Y en efecto, como tú dices, el PAN todavía no queda claro dónde está. Y en todo caso hay como que dos visiones o dos perspectivas. Una, la más cercana a Madero, donde pareciera que están dispuestos digamos, al menos a discutir la reforma hacendaria, y otra más cercana a Cordero, digamos, en donde dicen la reforma, que ayer lo decía Cordero, la reforma debe de retirarse completa. Joaquín. Sí, mira, Leopoldo, esto es lo que está ocurriendo muy interesante. Nunca ha habido una reforma fiscal en el mundo que salga por aclamación. Pues no. Siempre en una iniciativa de reforma fiscal se mete pues todo, ¿para qué? Para poder quitar lo que realmente es inviable o no transita, como dicen ellos, y dejar la pechuga de la reforma, que es el aumento en el ingreso fiscal. Lo que estamos viendo ahora es una pugna partidista, más que por los detalles de la reforma, por la paternidad o rechazo a la reforma. Vemos que el PAN ha dicho que no va con la reforma. ¿Por qué? Porque el PAN está pensando en las elecciones federales de 2015, donde hay 9 estados y las elecciones federales y todo lo que es el Distrito Federal, que siempre ha estado ausente. El PAN está jugando el rechazo a la reforma electoral en 2 vías. A la fiscal. La de la reforma, fiscal, en 2 vías. 1, la reelección de Gustavo Madero al frente del partido, y 2, las elecciones que vienen entonces. Se alza como el defensor de las clases medias, el opositor al incremento de aumento, al incremento en los impuestos, que va a ser su bandera electoral en el 2015. Por eso sale ahora Cordero, enfrentando a Madero, diciendo no, que la retiren de plano, quitándole a su vez la bandera a Madero, que está contra la reforma. Porque Madero desde el fin de semana empezó muy fuerte en contra de la reforma. Desde el primer día, pero este fin de semana, con campaña y todo. digamos ya. Estaban a favor del libre Es muy interesante lo que dice Cordero, porque si Madero se opone a la reforma, Cordero le dice no, que la quiten, que eliminen la reforma, que es parte de la lucha interna. Entonces, Ciro, a ver, Ciro. Sí. Es que estoy de acuerdo, pero yo iría un paso atrás. Si recordamos lo que comentábamos aquí hace 5 o 6 meses sobre el Pacto por México, decíamos, pero el pacto terminará en septiembre, en octubre, en noviembre, cuando lleguen la reforma energética y la reforma fiscal, porque dábamos por sentado que la reforma fiscal que presentaría el gobierno del presidente Peña Nieto iba a agravar el consumo, y de repente... Y por lo tanto, tienes un gran punto, pero tienes un iba a terminar excelente porque punto. el PRD se iba a levantar. El PRD iba a llegar en el pacto hasta la reforma energética, gran punto, y la reforma fiscal. Y el presidente Peña Nieto, el primer domingo de septiembre, nos da la sorpresa y dice: no, señores, no voy a agravar el consumo. Y es una reforma que le pega durísimo a la clase media, por más que digan, durísimo, con el discurso de que paguen más los que más tienen. Y en ese sentido el PAN ha sido de una coherencia total, y vemos al PRD muy, muy contento con esta reforma, al grado de que, como lo escribe Joaquín casi todos los días en Milenio, la reforma va a salir con el voto del PRI, del PRD, y en una de esas hasta... Bueno, para el PAN, Adela, es el mejor escenario para el PAN, porque habrá reforma fiscal, por lo que creo que entiendo es que van a ir el PRI y el PRD, digamos más bien como grupo. El PAN la ve desde la barrera y dirá: yo no aprobé eso, ¿no? Y en la medida que lesione o se perciba que lesione intereses de clase media o de sectores de la clase media, el PAN pensará que puede capitalizar eso, ¿no? Y va a salir la energética como la quiere el Partido Acción Nacional. Lo que no me queda muy claro es cómo va a votar el Partido Acción Nacional la reforma fiscal, porque parecía que iban en bloque, ¿no? No la va a votar. Pues es que es lo que dice Ciro. Pareciera que el que no iba a ir ahí era el PRD, pero ahora lo que parece...
está sucediendo es que el PAN no va. Pero y el PRD sí. ¿Qué es lo que pedía Gustavo Madero desde el otro día? Porque desde el otro día que se presentó la reforma del presidente, la reforma fiscal, pues murió inmediatamente el IVA a colegiaturas, el IVA a las hipotecas, el impuesto a las hipotecas y veremos lo de la frontera. Pero al otro día pareció que estaba muerto. Ahora, todo parece, ya se lo dieron. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a votar el PAN esa reforma fiscal ya sin el impuesto a las colegiaturas, ya sin el impuesto a las hipotecas y arreglado lo del impuesto en la frontera? Adela lo va a votar en contra porque es una estrategia política, ¿Sí? no de gobierno, del PAN, es una estrategia estrictamente política de cara a las elecciones y a reposicionarse el PAN ante las clases medias, independientemente de cómo quede la Llamadero. Es que en una reforma fiscal que, como dice Joaquín, las reformas fiscales al final se tratan de impuestos, de imposiciones que nadie quiere. El mejor escenario como partido que tienes es dejarla pasar, aunque estés totalmente de acuerdo, aunque se les hayan concedido todos sus puntos, tal vez lo que es dejarla pasar para después poder capitalizar. Que gane el PRD, porque también tendríamos que preguntarnos. Y finalmente lo que el PRD se atribuye es que es una reforma que no trae IVA en alimentos y medicinas. Sí. Que hoy paradójicamente un PAN que dice no pongamos impuestos es el principal promotor del IVA en alimentos y medicinas. Lo que el PRD está diciendo es sí, fue porque ahorita ya se le olvidó. Pero no, te voy a decir, fue porque ya se le olvidó, porque para qué discutir, pero también lo que dicen, al menos lo que dicen es que por la caída en el dinamismo de la economía no es momento de poner impuestos, ¿no? Pero bueno, lo que me parece interesante todos los que están poniendo. ¿Qué es lo que el PRD está diciendo? Somos nosotros los que logramos, y Ciro un poco está dándoles las razones, somos nosotros los que logramos que no hubiera IVA en alimentos y medicinas y que el enfoque de la reforma sea social. Que paguen más. Y es cierto. Exactamente. Y es cierto. Y entonces, lo que sí logra también el gobierno, que lo habíamos comentado antes, y que tiene que ver en la lógica del pacto, es un problema de la fiscal es con el PAN y las clases medias, y el problema de la energética es con el PRD y Andrés Manuel López Obrador. Y pues ahora sí que divide y vencerás, dirá, ¿no? Es decir, va a haber reforma fiscal, seguramente. Y energética. Y también va a haber seguramente reforma energética. Y política, por supuesto, porque esa es la aduana. Y todo con alianzas distintas. Doctor, fíjate que tú lo apuntaste y me llama la atención porque mira, es tan elegante, tan guapo. Pero esos calcetines, yo no sé quién te los dio, no hacen juego. No hacen juego con tu elegancia. Son de mis hijos. Y yo me fui sobre Joaquín. Pues sí, pero dile, hijito, no me ayudes. Bueno, entonces, el asunto, en este caso, tú lo habías dicho, creo que de manera diáfana hace 3 o 4 semanas. En la fiscal van PRI y PRD. En la política, PRD y PAN. Y PRI. En la energética. Pero los que están marcando el paso es PRD y PAN. Es que, perdón, pero no me equivoqué. PRD y PAN en la política. Y en la energética, PRI y PAN. Me llama mucho la atención la actitud vergonzante, sin duda, del Partido Acción Nacional. Se los dijo muy bien un tipo que sigo extrañando, Vicente Fox Quesada. ¿Cómo diablos que están contra la reforma esta fiscal? O el IVA en la frontera. Pues que no en la propuesta energética el PAN prácticamente propone venderle Pemex a la Shell. Es decir, ahora resulta que de veras está contra el IVA. Está contra ya tiene un ideólogo, Marín. Ya tiene un ideólogo. Ya lo tenía. Muerto Hayek. De nueva cuenta, está por favor, Fox. yo te pido, Polo, que se acuse el recibo del sabotaje de que soy sujeto cuando trato de redondear. No. Eso que ellos creen que es una idea y para mí es solamente redondear información clara, diáfana e irrebatible. Es que cuando tienes que citar a Vicente Fox para sostener un argumento son lógico, las fobias. Sí. Lógico. Aquí no puede moverse una discusión con base al hígado, las fobias, las filias. Se los acaba de decir hace 4 días Fox, dice, no sean payasos, pues si están... Bueno, tiene razón, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en todo caso, si ves el panorama global, ves una serie de reformas que se mandaron de manera muy rápida, que salieron, pues muchas de ellas del seno mismo del pacto, otras desde el gobierno, pero muy platicadas con los demás partidos, que se están formando alianzas distintas, que ninguna sale como o saldrá
como se planteó tal cual, que mucho es negociación, pero que van avanzando, van saliendo una tras otra y desde este momento al menos pareciera que la perspectiva es para que sigan saliendo, porque distintos partidos tienen incentivos distintos para apoyarlas una u otra. Y además, Leopoldo, esto a la vez, como un efecto colateral, permite que subsista el pacto. Porque en la mesa del pacto, cada partido tiene que reivindicar. El PRD, hay ganancias para todos. Exactamente. El PRD, que la reforma, como ha reclamado y reivindicado la paternidad, la hacendaria es suya. El PAN, que va a salir una reforma energética más cercana a la iniciativa del PAN que a la del presidente incluso, va a reivindicar la reforma energética es mía. Y el PRI va a reivindicar y el gobierno, que se hagan las reformas. Saqué las reformas. Entonces, a contrapelo de lo que se ha dicho de que esto iba a provocar una división y el final del pacto que han matado tantas veces, yo lo veo como un modo de reforzarlo, darle vida, no eterna por supuesto, porque ese pacto tampoco es con Dios, sino darle vida en el corto y mediano plazo al pacto. Y vida política a los dirigentes o a los partidos del PAN, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, que sin pacto estarían ahorita correteando pactitos. Que Gustavo Madero anda volanteando también, ¿no? A propósito de esta cruzada contra los impuestos, por su propia campaña de reelección. Y Cordero también. Y Cordero también. Estamos viendo todo lo que sacan los partidos y hay una parte que sí, el pacto implica y que es la más criticable, que es hay una serie de temas ciudadanos que no están aquí involucrados. Ellos ya se han puesto condiciones. El PAN, por ejemplo, pone condición a la energética, me sacas la política que me importa mucho. Pero es curioso, dos iniciativas fundamentales presentadas por este gobierno y que nos importan a nosotros, no a los partidos, que es transparencia y anticorrupción, están atoradas. Sí. El tema de las deudas de los partidos, la forma en que se endeudan los gobernadores, la anticorrupción, el de transparencia, son temas nuestros. Sí, de guajes los hacen suyos en este momento. O sea, son los nuestros, son los nuestros, es decir, nosotros fuera de la clase política nos importan esos tres temas. Esos temas están congelados y son fundamentales. En realidad, ¿Pero qué quieres decir con ellos? O sea, sí, están congelados, pero lo que estoy diciendo es, entre ellos ya llegaron a acuerdos en donde todos ganan. Hay alguien que se queda afuera. En este caso creo que es la sociedad frente a ciertos controles respecto a la forma. Aceptemos, este gobierno necesita más dinero. Muy bien. El Estado mexicano no tiene suficiente dinero, aceptémoslo. ¿Gasta bien? No. Nosotros como sociedad no tenemos la fuerza de llegar y decirles, pasa la fiscal siempre y cuando tenga fiscal anticorrupción, ley de transparencia, una prueba de que no va a volver a haber gobernadores como el de Moreira, etc. Sí, Esos son nuestros temas. Es decir, lo que está pasando, y de alguna manera lo hemos discutido aquí, son las reformas estructurales, pero reformas estructurales sin los mecanismos institucionales de rendición de cuentas, de transparencia, etcétera, no son suficientes para que México dé el salto que todos queremos que dé. Doctor, es a final de cuentas la participación de la sociedad lo que ha hecho a las grandes naciones. Mientras esté marginada de la claridad, por ejemplo, de cómo se arregló la CENTE, de qué con la rendición de cuentas, con el combate a la impunidad, la trompa, mientras no haya eso con la participación social, por muy bien que funcionen los gobiernos, pues así funcionan también las dictaduras. Además, de paso. Nadie nos ha dicho en qué se van a gastar. Pero es que, Leopoldo, además esto hace sentido en la lógica de los partidos, de la lógica de la lucha por el poder. ¿Tú crees que a los partidos políticos o a los dirigentes de los partidos o a los legisladores les importa la transparencia? ¿Les importa la rendición de cuentas? Pues yo imaginaría que a la oposición sí, Joaquín. Pero pues vemos que tampoco. Pero la oposición misma vemos que no es una prioridad. Está les en el juego interesa político. Que haya topes y transparencia también en el para endeudamiento de nada. los gobernadores. Y menos a la oposición. No, ese es un tema efectivamente de la sociedad, pero como la sociedad no tiene voz, por supuesto, en los procesos legislativos, sino solo los partidos políticos a través de sus representantes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues a lo que le dan prioridad es, ¿qué les interesa? La reforma política. Yo pregunto, ¿la reforma política es una reforma prioritaria para la mayoría de los mexicanos? Yo creo que no. Es más importante para los dirigentes de los partidos. Claro. Entonces, ¿qué promueven? Esa. La condicionante para la reforma energética, ¿cuál es? No la transparencia, no. Es esa. La reforma político-electoral. Un nuevo IFE. Que no es menor, porque como decía Denise en otros programas, dice, pues al ir en el pacto, decía,
los partidos, los de oposición, cuando menos lo que quieren asegurarse es que lo que le están dando al gobierno no lleve implícito la posibilidad de que por alguna razón de política electoral el gobierno pueda perpetuarse en ese partido, no el gobierno, el partido en el poder pueda perpetuarse. Tienen que establecer reglas que permitan un juego en una cancha plana, y es lo que están haciendo. Es decir, la política al final de cuentas, no sé cómo vaya a salir, pero sí puede tener un beneficio también para los ciudadanos en la medida que hay una cancha pareja para las elecciones, ¿no? Sí, pero no están pensando en los ciudadanos. No lo hacen. ¿Está pensando en ellos? Las otras, las que realmente tendrían que ser límites a la clase política, en este acuerdo en el que todos han encontrado su acomodo, no han sido prioritarias. Y creo que para nosotros, que somos los que vamos a pagar más impuestos, sí sería, o sea, si nosotros pudiéramos ponerles una agenda de la fiscal, pero tendríamos que poner esas otras que no están en la agenda. Sí, a pesar pero también de que... hay que aceptar que para eso existe una cosa que se llama Congreso. No, sí. Y es el que decide. Bueno, ¿por qué no, después de discutir estos temas, hablamos un poquito de otros que están en la agenda? Ciro quería hablar sobre todo del tema del fútbol. Mejor yo... ¿Qué va a pasar en el quieres fútbol? hablar Ahora juega del fútbol. este fin de semana México-Panamá. La eliminatoria eran 10 partidos. En los 8 primeros, bueno, en 7 de los 8 contra Estados Unidos, el último no se dijo eso, pero en 7 de los 8 se dijo, México va a ganar, México tiene que ganar, ¿cómo no va a ganar? ¿Cómo no le va a ganar a Jamaica? ¿Cómo no le va a ganar a Honduras en el Azteca? ¿Cómo no le va a ganar a Costa Rica? Y pues resulta que solo ganó un partido contra Jamaica de visitante, 1-0, y el viernes se juegan la vida, ¿no? Le tienen que ganar se juegan la vida de una serie de entradas. Él le tiene que ganar a Panamá. Todo el mundo va a decir, ¿cómo no le vamos a ganar a Panamá en el Azteca y en estas condiciones? Yo tengo mis dudas. Y si se le gana a Panamá, luego hay que cuando menos sacar un empate en Costa Rica y luego habrá que ir a Nueva Zelanda, bueno, una eliminatoria de 2 partidos con Nueva Zelanda, que cierra ya, por cierto, para ver si México va al Mundial. No quieres hacer pronósticos. Que la haga Joaquín. Que la haga Joaquín. Mira, Leopoldo, yo ahorita como están mis Pumas, el fútbol no es lo mío. Estoy muy metido en la Fórmula 1, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué no nos planteas otro tema de interés? Deseo profundamente que gane la selección mexicana porque la quiero ver en el Mundial de Brasil. El viernes llega el Dalai Lama, Leopoldo. Sí. Es su 4ª visita a México. En la primera con Salinas, en el 89 lo recibió Salinas. Después lo recibió Vicente Fox, el amigo de Carlos Marín. No es mi amigo. Felipe Calderón. Guía intelectual. Felipe Calderón no lo recibió. Vicente Fox no lo recibió Marta Fox. Felipe Calderón lo recibió y provocó este desastre, las represalias comerciales. Y ahora llega el viernes y efectivamente le van a dar el trato de seguridad, de dirigente espiritual, pero no lo va a recibir el presidente Peña Nieto. Ni nadie. No lo va a recibir nadie de su gobierno, no lo va a recibir ningún gobernador priista. Se está mandando una señal al gobierno chino de que hay una relación pendiente entre México y China, a la cual el presidente Peña Nieto le ha dado la más prioridad, en efecto. Y un último tema, ya nada más tenemos un minuto. Periodístico. ¿Periodístico? ¿Sí? Yo creo que vale la pena ponerle atención a la desgracia que ocurrió en Chihuahua. Sí. Con la exhibición de estos vehículos adaptados con grandes llantas y pues la muerte terrible. Varias personas, creo que 8 o 9. Y más de 60 heridos o 70. Y me parece que la responsabilidad del ayuntamiento de la capital del estado de Chihuahua es fundamental. Desde luego los organizadores y todos los que intervinieron. Pero hay una autoridad que dijo, aquí se hace, se autoriza y se cobra la entrada. Yo creo que ahí hay responsabilidades que no son solamente del pobre hombre que al parecer se pegó en la cabeza, perdió el conocimiento y mató a esas personas. Bueno, pues hasta aquí esta emisión de Tercer Grado y lo esperamos la próxima semana en este mismo espacio para un nuevo debate entre los periodistas que día a día le dan la noticia. Hasta entonces.